Yo bendigo a todos los participantes de la conferencia de ciberseguridad en Israel. Israel es una potencia mundial en ciberseguridad. Recibimos una porción enorme de las inversiones globales en ciber. Revisé los datos. En inversión per cápita estamos, por un margen gigantesco, por encima de cualquier otro país, y aún en números absolutos es muy alto. Esto se debe, ante todo, a una decisión que tomamos hace 12 años. Dije que debíamos colocar a Israel en un lugar líder en el mundo en este campo. Y eso sería posible gracias al ingenio que está arraigado en nuestro pueblo, en las mujeres y en los hombres que fundaron las startups y realmente iluminaron al mundo. Todo el mundo viene a ver esto, y también vienen al Centro Nacional de Ciberseguridad, que es en esencia un centro cibernético mundial. Tenemos la intención de hacer exactamente lo mismo en inteligencia artificial y también entraremos en un campo cuántico. En estos tres ámbitos, Israel será un país líder en el mundo. Esto es importante para garantizar nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos. Pero debemos reconocer otra cosa. Hubo una falla aquí, una falla enorme. Esta falla debe ser examinada a fondo. Debe revisarse también en nivel político, en nivel militar, en nivel de seguridad todos los días. Y creo que esto solo es posible si lo hacemos mediante una amplia comisión nacional de investigación que no esté cegada hacia una otra parte. Algo similar se hizo en Estados Unidos. Después del mayor desastre en la historia de Estados Unidos, el 11 de septiembre, ellos construyeron una comisión compuesta, mitad por demócratas y mitad por republicanos. No hubo ventaja para nadie, y cualquiera podía plantear cualquier pregunta y cualquier persona que las partes quisieran llevar. Eso será también aquí. No habrá encubrimientos, no habrá un cierre de un lado contra el otro. Todos aportarán y todos preguntarán, y solo así llegaremos a la verdad. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que se hará. Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Josh Bedrosian, de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Tomaré algunas preguntas después de compartir un par de puntos breves con ustedes. Solo asegúrense de poner sus preguntas en el chat de este Zoom, con su nombre y su medio. Hoy es jueves 11 de diciembre, y es el día 797 desde que nuestras comunidades fueron masacradas y nuestra gente fue secuestrada por terroristas palestinos. Estos terroristas cometieron crímenes contra la humanidad, haciendo eco de algunos de los capítulos más oscuros de la historia judía, y nos recuerdan por qué las palabras «nunca más» tienen un peso tan profundo para nosotros. Los monstruos terroristas árabes palestinos quemaron personas vivas, violaron a personas en sus últimos momentos de vida, y torturaron y asesinaron a nuestra gente demacrada en cautiverio durante 2 años. Ellos asesinan niños a sangre fría con sus propias manos. Jamás no es gente con la que se pueda coexistir en sociedad, y ciertamente no son personas que tengan el deseo de vivir en paz. Son terroristas que viven con un solo objetivo, y solo uno: aniquilar al Estado de Israel y derribar la civilización occidental. Esto es yihad. Dicho esto, el primer ministro lo ha dejado muy claro. Bajo el plan de 20 puntos, no hay futuro para Hamás dentro de la Franja de Gaza. Serán desarmados, Gaza será desmilitarizada y el pueblo de Gaza será desradicalizado. Tal como se establece directamente en el plan de 20 puntos, Hamás y otras facciones terroristas no tendrán ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa, ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles y plantas de producción de armas, será destruida y no será reconstruida. Permítanme disipar los rumores y la desinformación que circula en los medios ahora mismo, que han reportado que Hamás no se desarmará. Contrario a lo que ustedes han reportado, Hamás sí será desarmado. El primer ministro dice que esto sucederá por las buenas o por las malas. Ya es hora de que los medios responsabilicen a Hamás por seguir violando el acuerdo de alto el fuego. Y recordemos por qué estamos aquí. El primer ministro Netanyahu dijo en los últimos días que a los palestinos se les dio un estado de facto en 2005. Los israelíes dejaron cada centímetro de Gaza. Hamás decidió usar la Franja de Gaza como una plataforma de lanzamiento para llevar a cabo ataques terroristas contra el Estado de Israel. Ahora, muchos gazatíes han sido obligados a vivir entre los propios terroristas, con túneles terroristas debajo de sus casas, depósitos de armas dentro de escuelas y hospitales, y usando el sufrimiento de su propia gente, causado por el mismo Hamás, para elevar propaganda que, tristemente, es repetida por gran parte de los medios sin cuestionar. Este no es un grupo terrorista que pueda tener un papel en el futuro de Gaza.
Es un grupo terrorista que no tendrá ningún futuro en el enclave. A continuación, nuestro último rehén fallecido, Ron Be'eli, debe regresar a casa de inmediato. Hamás ha estado retrasando por 62 días la devolución de su cuerpo. En los últimos días, el primer ministro habló directamente con la familia de Ron Be'eli, comprometiéndose a traer a Ron de vuelta. Continuará agotando todos los esfuerzos para lograrlo. También, respecto a nuestros rehenes, quiero dirigirlos a un video muy difícil que será publicado esta noche en su totalidad por los medios israelíes. Muestra a 6 de nuestros rehenes, que fueron ejecutados en 2024, encendiendo la Hanukkah durante el cautiverio, meses antes de que fueran asesinados. Quiero recordarles los horrores inimaginables que nuestros rehenes soportaron mientras estuvieron en cautiverio: hambre, tortura, abuso sexual, manipulación, sin apoyo médico, lo que llevó a que nuestros rehenes se quebraran mental y físicamente. Pero hubo una cosa que no perdieron: la esperanza. A pesar de la barbarie de Hamás, al filmarlos en sus momentos más vulnerables y aterradores, nuestros rehenes enfrentaron todo esto y su resiliencia no vaciló. Por favor, no aparten la mirada, muestren las imágenes en sus cadenas. Esto demuestra por qué Hamás nunca puede tener un papel en el futuro de Gaza. A continuación, el miércoles, el primer ministro Netanyahu tuvo una conversación cálida y amistosa con el primer ministro de India, Modi. La asociación estratégica entre nuestras naciones continúa creciendo en materia de seguridad, tecnología y estabilidad regional, y será fortalecida aún más en el periodo venidero. Ahora, India e Israel comparten un principio claro: el terrorismo debe ser enfrentado y nunca tolerado. Ambos líderes acordaron reunirse muy pronto y están comprometidos a avanzar esta asociación al más alto nivel. Y por último, el primer ministro Netanyahu también habló con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y lo felicitó por reanudar las relaciones entre Israel y Bolivia. Ambos líderes acordaron que deben trabajar para promover la cooperación en diversos campos, con énfasis en la seguridad, mientras se restaura el abundante turismo de muchos viajeros israelíes hacia los paisajes naturales y las ricas culturas de Bolivia. El primer ministro Netanyahu invitó al presidente a visitar Israel. Ahora tomaré algunas preguntas. Hannah Yulian, de The Jewish Edition. El enviado estadounidense Tom Barak insiste en que Turquía sea incluida como parte de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, debido a sus estrechos vínculos con Hamás, los cuales, según él, podrían ayudar a mitigar las tensiones entre la fuerza y Hamás. ¿Representa alguna amenaza para Israel el fortalecimiento de los lazos entre Turquía y Estados Unidos? ¿Israel permitirá que Turquía participe en la Fuerza Internacional de Seguridad? No tengo nada que compartir con ustedes en este momento. Este es Luca, de AFP. Puede comentar la declaración de anoche de los funcionarios de Hamás diciendo que Hamás no entregará sus armas, sino que solo las guardará en depósitos, y que la Fuerza Internacional de Estabilización solo será desplegada en la frontera entre Gaza e Israel, y no dentro de la Franja de Gaza? Como dije en mi informe, y lo seguiré reiterando, Israel continuará siguiendo el plan de 20 puntos. No habrá Hamás dentro de la Franja de Gaza. Hamás será desarmado. Y lo dejamos muy claro. El primer ministro Netanyahu lo ha dicho una y otra vez. Serán desarmados, y ocurrirá por las buenas o por las malas. Desafortunadamente, Hamás, como dije, por más de 62 días no ha cumplido su parte del acuerdo de alto el fuego. Se suponía que debían liberar a todos nuestros rehenes en un plazo de 72 horas. Estoy aquí más de 62 días después y aún tenemos un rehén en cautiverio ahora mismo, Ron Be'eli. Él no puede ser olvidado. Será llevado a casa. E Israel está haciendo hasta el último esfuerzo para garantizar que vuelva a casa para un entierro digno y apropiado. Así que, como dije muy claramente en mi informe, no habrá Hamás en el futuro de Gaza. La Franja de Gaza será desmilitarizada. Y, como ha dicho el primer ministro Netanyahu en las últimas semanas, hay una tercera fase, que es desradicalizar a la población de la Franja de Gaza. Bien. Parece que esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Si tienen alguna otra pregunta, pueden comunicarse con nuestra oficina. Trataremos de responderlas lo antes posible. Gracias a todos por su tiempo hoy.